Listo. Entonces vamos a arrancar. Eh, la clase pasada arrancamos trabajando con el promedio, la media o media aritmética. Recuerde que son sinónimos y hicimos como varios ejemplos y estudiamos varias de las propiedades. Pero entonces permítame, le doy un poco de contexto como para que todos estemos ubicados en lo que estamos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos trabajando con el promedio o la media. Eh, dimos de alguna manera un contexto muy amplio, arrancando con lo siguiente, y es decir, que por definición, el promedio usted lo va a denotar con así, con X barra o lo va a denotar con M de X. Cualquiera de las dos simbologías es la misma. Y la definición que hemos dado es muy fácil. Simplemente usted suma todos los valores de la muestra, desde el primer valor hasta el último valor. Mire que utilizo n minúscula, lo que quiere decir que estoy trabajando con un estadístico, con un valor muestral. Es decir, estoy explotando la información de la muestra. Si la población es finita, la fórmula y las propiedades van a ser exactamente las mismas, solamente que todo lo hago en términos muestrales, pues porque casi siempre tenemos la información de una muestra. Y una vez usted suma, pues divide entre el tamaño de la muestra. Bueno, decíamos que esta definición del promedio es una definición en la que a todos los valores de la muestra le damos la misma importancia relativa. Es decir, todos los individuos valen lo mismo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, el factor 1 sobre n es común a todas las observaciones. Número uno, eso. Y número dos, decíamos que a este promedio usualmente se le llama centro de gravedad por una propiedad muy importante que la ilustramos empíricamente la vez pasada, y ese centro de gravedad que discutíamos era una propiedad fundamental que nos va a servir en el futuro, y es que si yo cojo a cada dato de la muestra y le resto el valor calculado del promedio que yo hice, y luego sumo todas esas diferencias. Entonces, mire que aquí lo que estoy haciendo es simplemente restar y luego que hice todas las restas, ahí sí sumé. Eso siempre me da cero, sin importar cuántos datos tenga, sin importar cuál variable sea, sin importar si lo hago ayer, hoy o mañana, eso siempre da cero, siempre da cero. Recuerde el orden de las operaciones. Primero se hacen todas las diferencias, o sea que si usted tiene 1000 datos, entonces primero cada dato menos el promedio, cada dato menos el promedio, cada dato menos el promedio, y al final que termina esas diferencias, ahí sí suma. Las diferencias negativas claramente indican que el dato está por debajo del promedio. Las diferencias positivas indican que el dato está por encima del promedio, y obviamente lo que dice la propiedad es que este promedio se ubica en toda la mitad de esas diferencias de forma que lo negativo se cancele con lo positivo y se logre como una estabilidad. Y vimos todas las propiedades relacionadas con el promedio, y en particular quisiera mencionar dos muy, muy, muy importantes. Las exploramos todas, de hecho exploramos 6, pero en términos de propiedades, que usted no se tiene que saber de memoria, simplemente usted las tiene siempre disponibles, las tiene que entender únicamente. En términos de propiedades decíamos, voy a enfatizar dos. Decíamos lo siguiente, si usted define una nueva variable que consiste en tomar una constante y sumarle otra constante multiplicada por el valor de la variable, es decir, usted hace una transformación lineal de la variable original, entonces operativamente usted no tiene que de alguna manera recaer en la transformación y volver a hacer todo, procesar la información, bla, bla, bla. Simplemente usted sabe que el nuevo promedio es igual a
la constante aditiva más la segunda constante multiplicativa multiplicado por el promedio original. La clase pasada hicimos la demostración de esta propiedad, digamos, paso a paso en todas las circunstancias, primero con la adición, luego con la multiplicación, luego hicimos como ejemplos donde, bueno, ¿qué pasa si hago un aumento porcentual del 7% o si hago un incremento aditivo con un subsidio de transporte, como en varios ejemplos aplicados? Pero lo importante es que usted no necesita procesar toda la información nuevamente, simplemente puede aplicar la propiedad y ya. Y la otra propiedad en la que quiero hacer énfasis y la otra propiedad en la que, digamos, hicimos un hincapié muy importante y es tan importante que la vuelvo a hacer en este momento, es la siguiente. Es que, y esto no puedo hacer suficiente énfasis como para decir lo importante que es, y es que decíamos que si usted tiene una partición con m grupos, permítame, lo escribo bien. Si usted tiene una partición, si usted tiene una partición con m grupos, la clase pasada hicimos un ejemplo muy pequeñito donde decíamos hombres y mujeres, por ejemplo. Pero no necesariamente tendrían que ser dos grupos, pueden ser tres grupos. Por ejemplo, en una encuesta de opinión decíamos a favor, en contra y no sabe y no responde. Y decíamos que esos grupos eran una partición porque básicamente eran grupos que no tenían elementos en común, no había un traslape entre los grupos. Cuando usted tiene una partición con n grupos, decíamos que, y esto es como lo fundamental y como que hicimos mucho hincapié en esto, el promedio total, que si usted quiere, le puedo poner aquí una T para que usted se acuerde, el promedio de todos los individuos consiste en hacer una sumatoria, pero teniendo en cuenta el aporte, el aporte de cada uno de los grupos. Aquí Brian está haciendo un comentario, ya ahorita lo revisamos. Entonces, decíamos que el promedio total era, usted cogía la frecuencia absoluta de cada grupo y lo dividía entre el tamaño de la muestra y lo multiplicaba por el promedio de ese grupo. Es decir, grupo por grupo, grupo por grupo, grupo por grupo, lo que yo hacía era considerar el promedio del grupo, pero multiplicado por su importancia relativa. ¿Qué tanto pesa ese grupo? Para saber qué tanto pesa ese grupo, pues cojo la cantidad de elementos del grupo, o sea, nj, y lo divido entre n. Recuerda entonces que esta cantidad usted ya la conoce, esta cantidad nosotros ya la habíamos visto antes, esta cantidad es la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, si usted quisiera, usted podría expresar esta propiedad diciendo lo siguiente, y es que para calcular el promedio total cuando tiene grupos, usted lo que tiene que hacer es coger la frecuencia relativa del grupo, multiplicarlo por el promedio del grupo que usted está examinando. Esto es un por, y pues hacerlo desde el primer grupo hasta el último. Y lo que decíamos la vez pasada es, cuando teníamos el caso de lo de hombres y mujeres, era que eh, um, ah, perdón. Un segundo. Sí, aquí yo estoy haciendo, deme un segundo, por favor. Creo que sin darme cuenta, creo que ahora sí se ve el tablero o no. Sí, ahora sí. Gracias. Tienen que avisarme con más prontitud la próxima vez. Gracias. Listo. Entonces lo que yo estaba diciendo era que cuando yo tenga los grupos, básicamente tengo que considerar
la frecuencia relativa del grupo. Entonces, claro, cuando yo tengo la partición con M grupos, lo que estaba diciendo era que el promedio total era coger la importancia relativa del grupo, es decir, la frecuencia relativa, multiplicada por el promedio del grupo. Entonces, lo que decíamos la vez pasada como que era muy importante era, si usted tiene dos grupos, por ejemplo, y le piden calcular el promedio total, lo que usted no puede hacer, lo que no es cierto es que el promedio total es el promedio de los grupos, ¿no? Es decir, lo que no es cierto en general, es que si usted le piden el promedio total, fácil, el promedio total entonces es igual, pues coja el promedio del primer grupo, luego súmele el promedio del segundo grupo y todo divídalo entre dos. Muy fácil, ¿no? Esto no es cierto en general, ¿no? Esto no es cierto en general, a menos que los grupos sean equitativos, ¿no? A menos de que la frecuencia relativa de ambos grupos sea exactamente la misma. Creo que Brian hace un segundo pedía una explicación o un ejemplo sobre la primera propiedad. En esta primera propiedad, decíamos la vez pasada, Brian, que dábamos ejemplos, por ejemplo, con incrementos porcentuales. Entonces, si yo tenía un instrumento de medición que no estaba equilibrado, que no estaba calibrado correctamente, entonces decíamos que, por ejemplo, uno podía coger todas las mediciones y multiplicarlas por una constante para reducir o aumentar los valores en un 7%. Bueno, si yo voy a hacer un aumento de 7%, entonces el K2 tenía que ser 1.07, ¿no? Si yo iba a hacer un aumento una disminución, perdón, de 5%, entonces el K2 era 0.95. Todo eso lo discutíamos la vez pasada. Y también dábamos ejemplos con K1, ¿no? Por ejemplo, si yo daba un subsidio de transporte para todos los individuos, a todos les sumaba la misma cantidad, por ejemplo, 50.000 o 70.000 o lo que fuera. Hicimos un ejemplo con esto de los grupos, con lo de hombres y mujeres. Ahora, en ese sentido, yo diría que estas dos propiedades del promedio son las más importantes, como las más fundamentales. Y antes de ir en materia, pues hicimos un ejemplo también con una tabla. Aquí está. Pero mire que cae dentro de el mismo paradigma, dentro de la misma instancia de los grupos. Y es que en el ejemplo que hacíamos al final, esto lo hicimos al final, decíamos que usted tenía 200 estudiantes, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el número de hermanos promedio, cuando tengo los datos así por grupos, pues en este caso tengo 6 grupos. Tengo 6 grupos que no se traslapan, ¿no? El primer grupo son los que tienen 0 hermanos. Aquí hay 38 individuos. El segundo grupo son los que tienen un hermano. Aquí tengo 67 individuos, bueno, etcétera, etcétera. Hasta el último grupo, hasta el sexto grupo, que son los que tienen 5 hermanos. Y estos tienen únicamente 8, hay 8 individuos ahí. Entonces, si yo le pido a usted calcular el número promedio de hermanos cuando tengo los datos en una tabla, pues el peor error que usted me puede decir, pues fácil, coja 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 dividido 6. Listo, se acabó. Y la respuesta, eso está mal, porque tenemos grupos y cada grupo no pesa lo mismo. Digamos, el primer grupo tiene 38 individuos. El siguiente grupo tiene 67 individuos. Entonces, la cantidad de ceros es diferente a la cantidad de unos. Y es más, el tamaño de la muestra no es 6, el tamaño de la muestra es 200, la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, lo que decíamos la clase pasada era que debíamos básicamente aplicar esta fórmula, ¿no? Teníamos que coger las frecuencias
absolutas dividido el tamaño de la muestra, o sea, para calcular las frecuencias relativas, y luego lo multiplicaba por el promedio del grupo correspondiente. Ahora, ¿cómo va a decir alguien, pero cómo así el promedio del grupo correspondiente si tengo es como hermanos? Pues, digamos, fácil, ¿no? El primer grupo, que son los de 0 hermanos. Hay 38 individuos con 0 hermanos. O sea que en ese grupo, pues, ¿cuál va a ser el promedio? ¿Cuál va a ser el promedio de esos ceros? Pues 0, ¿no? Pues porque tengo 38 personas que me dicen 0, entonces el promedio de esos 38 ceros es 0. Ah, en el segundo grupo tengo 67 unos. Tengo 67 unos. O sea, tengo 67 individuos que me dicen exactamente lo mismo. O sea que, ¿cuál es el promedio de esos 67 unos? Ah, pues 1, ¿no? Que es el valor de la variable en ese caso. Recuerde que cuando una variable es constante, el promedio es la misma constante, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Por eso es que el promedio de la clase pasada nos daba 1.67. Una vez, bueno, factorizábamos el 1 sobre 200 y, en fin, eso lo habíamos hecho la clase pasada. Ahora, bueno, ahí está el código por si usted lo quiere revisar. Muy bien. Quisiera arrancar entonces la clase aquí. Cuando nosotros tenemos datos agrupados en intervalos, también se puede calcular el promedio. Y la forma de hacerlo es, digamos, muy parecida a la de los grupos de ahorita, pues porque finalmente tengo grupos, ¿no? Donde cada grupo es un intervalo. Entonces, en este caso, vuelvo a tener los grupos. Lo único difícil aquí, entre comillas, es que yo no sé cuáles son los datos específicos dentro de cada grupo. Por ejemplo, en el primer intervalo, aquí están los límites, pues yo los había llamado L0 y L1 la vez pasada. Aquí le estoy poniendo Y', ¿no? Pero esos son los límites, ¿no? Entonces, en este primer intervalo, eh, yo sé que tengo N1 individuos. Pueden ser 10 individuos, 20 individuos, etcétera. Ahora, el dato específico de esos individuos no lo conozco. Porque yo lo único que sé es que aquí por dentro, en este intervalo, hay 20 individuos, por ejemplo, pero el dato particular, el microdato, no lo tengo. Entonces, la forma de proceder es buena. Yo no conozco los microdatos dentro de cada intervalo. Entonces, lo que voy a hacer es representar cada intervalo por medio de su punto medio. Eso es la marca de clase. La marca de clase simplemente es coger el punto medio de cada intervalo y voy a utilizar esa marca de clase como representante de cada uno de los datos en ese intervalo. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, yo en la primera intervalo tenga 20 individuos, yo no conozco el microdato relacionado con esos 20 individuos, pero digo, bueno, voy a resumir, representar cada uno de esos 20 datos con el punto medio del intervalo para poder calcular el promedio. Y si usted se da cuenta, entonces, el promedio lo vamos a aproximar, es una aproximación porque, repito, estoy aproximando todos los datos por medio del punto medio, utilizando la fórmula de promedio, si se quiere, ponderado o teniendo en cuenta las frecuencias relativas que hemos venido utilizando antes. Usted me va a decir, Juan Camilo, pero ¿cómo así que otra vez sale el HJ? ¿De dónde sale esa frecuencia relativa? Ah, pues yo dentro de cada intervalo, pues tengo cierta cantidad de individuos, cada intervalo es un grupo, y mire que el promedio, pues al final de cuentas estoy dividiendo sobre n, ¿no? Entonces mire que NJ dividido n, pues ahí le da la frecuencia relativa. Ahí está. Entonces, ¿cómo se haría en un caso particular, en un ejemplito aplicado, cómo se haría el cálculo del promedio con intervalos? Entonces, básicamente es exactamente, es lo mismo, se va a dar cuenta que es lo mismo. Entonces, veamos el ejemplo. Entonces,
De pronto, continuando un poco con el ejemplo del peso de los materiales, en nuevamente en kilogramos que habíamos trabajado hace un par de clases, eh, tengo los pesos de los materiales en kilogramos distribuidos en grupos. Ah, bueno, entre 15 y 16 kilogramos tengo dos individuos. Entre 16 y 17 tengo 5. No se vaya a confundir con esto Y', estos son los límites, ¿no? Entre 17 y 18 tengo 29. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, observe lo siguiente. Primero, ¿cuántos datos hay? Es decir, ¿cuántos individuos en el estudio? Entonces, no me vaya a decir, ah, pues fácil, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 individuos, pues porque tengo 9 intervalos. No, no, eso está muy mal. Tengo 9 grupos. Tengo 9 grupos. Y dentro de cada grupo, pues tengo cierta cantidad de individuos. Y aquí es donde viene el siguiente comentario. Y es que el primer grupo, son los materiales de 15 a 16 kilogramos, hay apenas 2 individuos. O sea que la información de este intervalo no necesariamente no se equipara, por ejemplo, con el intervalo de 19 a 20. ¿Por qué? Porque en ese intervalo tengo 118 materiales. O sea que cuando yo vaya a calcular el promedio, pues el peso que yo le doy al primer intervalo tiene que ser menor al peso que yo le doy al intervalo de la mitad, por ejemplo. Listo. Ahora, muy bien. Siguiente comentario. Ah, bueno, Juan Camilo, usted me está diciendo que entre 19 y 20 yo tengo 118 materiales. Claro, pero yo no conozco esos 118 datos. Sé que están entre 19 y 20. Sé que algunos podrían ser 19.1, otros podrían ser 19.47, otros podrían ser 19.85. Bueno, hay 118 individuos aquí por dentro, pero yo no tengo los microdatos, no los sé. Sé que hay 118, pero no lo sé. Entonces, cada uno de esos 118 los voy a representar por medio del punto medio del intervalo, la marca de clase, que es precisamente, pues muy fácil. ¿De dónde salió este 19.5? Ah, ese 19.5 sale de 19 más 20 dividido 2. Por eso es que aquí le aparece que la marca de clase es el límite j menos 1 más el límite j dividido 2. Recuerde, estos Y' son los límites, ¿no? Esos Y' son los límites. Reinaldo, aquí dice, ¿será el promedio del intervalo? Sí, voy a agregarle una palabrita a la interpretación de Reinaldo. Es el promedio de los límites del intervalo, correcto. Es el promedio de los límites del intervalo. Sí, 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 sí. No me gusta decir el promedio del intervalo porque como yo no conozco, Reinaldo, estos 118 datos, pues no los promedié, ¿no? Es el promedio de los límites. Muy bien. Entonces, si yo fuera a calcular, esto ya lo vamos a hacer aquí ahorita en R, si yo fuera a calcular el promedio de esta tabla, pues bueno, pilas, usted no tiene 9 datos, tiene 9 grupos, 9 grupos. Es una partición de 9 intervalos. Listo. Y claramente son disyuntos, ¿no? No tienen individuos en común. Claro, no puede haber un individuo que pese entre 15 y 16 y al mismo tiempo pese entre 17 y 18, por ejemplo. Eso no hay individuos en común. Y mire que el límite superior está cerrado, ¿no? Cerrado el superior y abierto el inferior, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? No es 9. El tamaño de la muestra es la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿no? O sea que 2 más 7 más 29 más 76 más 118, bla, bla, bla. Recuerde que esta sumatoria, que en este caso me da 450, ahorita lo vemos en R,
es simplemente aplicar el comando sum, ¿no? El comando sum en R, ¿no? Entonces 450, listo. Ahora, si yo fuera a calcular el promedio, permítame, lo hago aquí en el tablero, aquí ya está escrito, yo sé, pero voy a calcularlo aquí a mano, entre comillas, para hacer la explicación. Entonces, si yo fuera a calcular el promedio, entonces voy a ponerle aquí un mini título que se llame, no sé, tabla de frecuencias, digamos. Si yo fuera a calcular el promedio en una tabla de frecuencias, como en el ejemplo, entonces en el ejemplo, lo que yo voy a decir es, ok, el promedio de la Y, el promedio total, lo llamo Y porque la variable la llame Y, ¿no? Si usted la quiere llamar X, pues llámela X, es decir, es lo de menos. Si se llama W, llámela W, promedio de W, o promedio de, no sé, la letra que usted quiera. El promedio de Y sería, bueno, como tengo grupos, entonces lo que yo debería hacer pues es aplicar la fórmula de grupos básicamente. Entonces voy a hacerlo directamente. Entonces, bueno, cojo, aquí me dice, bueno, usted necesita la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, es lo de menos. Entonces, voy a hacerlo con la frecuencia absoluta, ahorita calculamos la relativa. Entonces, tengo que coger la cantidad de individuos en el primer grupo, o sea, N1 sobre N por el promedio del primer grupo. Bueno, estoy trabajando con Y, entonces aquí pongo Y. Por el promedio del primer grupo, más N2 sobre N por el promedio del segundo grupo, más, bueno, etcétera, 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 hasta el último, ¿no? La cantidad de individuos en el grupo 9, porque tengo 9 individuos en el grupo 9 sobre la cantidad de individuos total por el promedio del grupo 9. Bueno, veámoslo paso a paso. Bien, en el primer intervalo, en el primer grupo, ¿cuántos individuos tengo? Pues tengo 2, perfecto. Tengo 2 individuos dividido, bueno, en total, ¿cuántos individuos hay? Bueno, 450. Perfecto. Bueno, multiplicado por el promedio del primer intervalo, por el promedio del primer grupo. Bueno, entonces, como decíamos ahorita, pues yo no tengo el microdato, o sea, yo no puedo sacar el promedio de ese primer intervalo, pues porque esos daticos no los tengo. Entonces, lo que dije fue, bueno, aproximemos ese promedio, representemos esos datos por medio de la marca de clase, por el punto medio, o sea que sería por 15.5. Listo, por la marca de clase, 15.5. Entonces, en este caso, este 15.5 hace las veces del promedio del intervalo. Es como si usted cogiera esos 2 individuos y los promediara, pero es como de hecho, si yo fuera exacto, yo debería, aquí en lugar de ponerle, en lugar de ponerle igual, debería ponerle aproximadamente igual, ¿no? Aquí estoy haciendo una aproximación y la aproximación que estoy haciendo es, pues como no tengo los datos, pues me toca con la marca de clase. Listo. Más, bueno, segundo grupo. Bueno, el segundo grupo tiene 5 daticos y su representante es 16.5. Entonces, 5 daticos dividido 450 y todo por su marca de clase que es 16.5. Bueno, más, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya no voy a hacer más cálculos, todos los vamos a hacer en R, más. Último grupo. Bueno, el último grupo tiene 4 datos y su representante es 23.5. 4 datos y su representante es 23.5. Perfecto. Y listo, ese es el promedio. Ahora, varios comentarios. Primero, mire que esta es la frecuencia relativa del primer grupo. Esta es la frecuencia relativa del segundo grupo. Bueno, etcétera. Esta es la frecuencia relativa del último grupo. Listo. Si alguien quiere, no es obligatorio, si alguien quiere, alguien puede decir, no, pues bueno, pues yo puedo simplificar un poquito esta cuenta, simplemente puedo decir que esto es igual a factorizar el 1 sobre 450 y decir, bueno, esto es 2 por 15.5 más
5 por 16.5 más, bueno, etcétera, 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 más 4 por 23.5. Quiero hacer esta explicación así supremamente despacio, porque antes de hacerla en el computador, para que usted sepa qué vamos a hacer, qué estamos haciendo. Ahora, yo no haría esto a mano, ¿no? Yo haría todo esto en computador, pues porque estas cuentas no las hago a mano. Aquí Manuel hace una aclaración. De hecho, es una muy buena, un muy buen comentario de Manuel. Manuel dice, si los límites del intervalo son lejanos, son distantes, es decir, si los intervalos son muy amplios, la precisión de la marca de clase se reduce. Y yo diría que sí, es una muy buena apreciación. Claro, entre más pequeño sea el intervalo, los daticos van a estar más cercanos a la marca de clase y por lo tanto esa marca de clase va a representar mejor el promedio de esos daticos. Entre más amplio sea el intervalo, esa precisión se reduce porque los datos están más alejados del punto medio. Correcto, excelente observación, muy buena observación. De hecho, creo que la voy a incluir en las notas de clase. Muy bien, súper. Y listo. Entonces, básicamente, el otro comentario era que no se olvide, aquí yo puse el promedio, pero este promedio lo estoy representando yo por la marca de clase, ¿no? Como que no se me confunda con la notación y no me va a decir, no, pero Juan Camilo, nosotros no tenemos ningún promedio ni en estos intervalos. De hecho, es cierto, no tenemos un promedio. Me toca aproximarlo con la marca de clase, ¿correcto? Listo. Entonces mi invitación es a que no haga nada de esto a mano, siempre lo haga con el software. Ahorita lo vamos a hacer. Y último, y nuevamente, siempre lo digo todos los semestres y siempre alguien comete el error, pero bueno, lo vuelvo a decir. Error que no puede cometer, no me vaya a decir que el promedio es igual a, entonces lo que hago es coger 15.5 más 16.5, o sea, sumar las marcas de clase, ¿no? Más 23.5 y todo dividido 9. Y todo dividido, fácil, ¿no? No, muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal, muy mal. Porque primero no tiene 9 datos, número 1. Número 2, no está teniendo en cuenta la importancia relativa de cada intervalo, ¿no? Lo que decíamos la clase pasada era que cuando usted tenía lo de los grupos, era como si usted tuviera 4 parciales. Si usted tiene 4 parciales, pero resulta que los primeros 3 valen 60%, los primeros 3 valen 60%, o sea, 20, 20 y 20, y el último, que es el examen final, vale 40%, pues el promedio usted no lo va a calcular sumando y dividiendo entre 4, ¿o sí? No, porque no está teniendo en cuenta la frecuencia relativa, la importancia relativa de cada parcial. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Bueno, entonces al hacer esa cuenta, todo me da de 20.01, digamos. O sea, el peso promedio es de 20 kilogramos, más o menos, de 20 kilogramos aproximadamente. Aquí quisiera hacer como una explicación adicional en términos del código. En términos del código, voy a hacer como una aclaración y es la siguiente. Permítame, abro R aquí un segundo. Todo este código pues ya está puesto aquí en las notas de clase, así que pues yo no tengo necesidad de, digamos que abrir R y mostrarles cómo se hace y todo eso, no. Pero quisiera gastar un poquito de tiempo en el código para hacer un par de comentarios importantes que no hemos hecho en términos de aprender a usar R, y son los siguientes. Entonces permítame abrir el software, ahí está abriendo. Usted no tiene que correr esto al mismo tiempo conmigo, si quiere lo puede hacer, pero pues igual finalmente ahí lo tiene permítame, lo doy un poquito de zoom, lo tiene en las notas de clase. Entonces, como de costumbre, usted aquí tiene, cuando usted abre el software,
abre pues la consola y mire que no tengo ningún objeto en el ambiente ni nada de eso, entonces voy a borrar la consola, perfecto, y voy a abrirle un script como para ir pegando los comandos. Perfecto, listo. Entonces, lo primero que quisiera mostrarle es cómo hacer esta cosa, digamos, de manera rápida sin que usted tenga que ponerse a hacer esta suma manual, ¿no? Y lo primero es, bueno, necesito pasar los límites, ¿no? Necesito pasar los límites de los intervalos. Entonces, aquí el truquito es el siguiente. Mire, primero voy a pasar los límites inferiores y luego los límites superiores. Y después voy a calcular las marcas de clase. Entonces, permítame le explico esto así paso a paso. Entonces, voy a copiar este pedacito de código, o sea, los límites inferiores, los límites superiores y la marca de clase, y voy a hacer varias aclaraciones. Entonces, lo voy a pegar aquí. Listo. Entonces, primero, mire que en este caso particular, los límites inferiores arrancan así: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. O sea que son números consecutivos. ¿Listo? De 15 hasta 23. Mire lo fácil que es escribir los números consecutivos de 15 a 23 en R. 15, 2 puntos 23. 15, 2. Es una secuencia. Es una secuencia. Para aquellos que, digamos, tienen algún conocimiento de Python, es lo mismo que uno hace en NumPy cuando define secuencias directas con arrange, por ejemplo. Entonces, simplemente voy a ejecutar ese primer par de números, no los voy a guardar, mire lo que va a suceder. Números de 15 a 16, a 23, mire, de 15 a 23, inclusive el 15, inclusive el 23. Todavía no lo he guardado, ¿no? Mire que el ambiente global está vacío. Ahora, Juan Camilo, yo podría hacer esto. O sea, a mí, yo no me sé ese comando de secuencias, entonces yo hubiera podido hacer esto. C, abro paréntesis, 15,16, 15, ¿Pero qué haces, chico? 16, alguien desbloqueó el micrófono, por favor, bloqueelo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿hubiera podido hacer eso? Y la respuesta es sí. Es decir, como que es lo mismo, si usted se da cuenta, esta secuencia es exactamente la misma que la anterior, solamente que una es como la versión simplificada de la otra. ¿Cuál es mejor? Pues me gusta más la de los 2 puntos, pues porque no se demora, ¿no? Pero si usted quiere, puede hacerlo así como manual, entre comillas, pues. Permítame, se lo dejo así simplemente para acordarle que usted puede hacerlo de las dos maneras. ¿Listo? Listo. Y guárdelo, ¿no? Le voy a poner LI de límites inferiores. ¿Puedo llamarlo así, Juan Camilo? ¿Inferiores? Sí, sí. No lo llame inf. No lo llame inf porque ni in tampoco. No me gusta el inf ni el in. El in porque es que el in significa otra cosa y el inf para que no se le confunda con el infinito, entonces mejor póngale otro nombre, póngale LI, digamos, de límites inferiores. ¿Listo? O YI si quiere, YI si quiere también. Entonces ejecutémoslo. Listo, ahí ya está en consola, perfecto. Ahora, usted podría hacer lo mismo con los límites superiores. Este sí lo voy a dejar tal cual, de 16 a 24. Veamos por qué de 16 a 24. Bueno, 16, 17, 18, 19 hasta 24. Mire que ahí están los límites superiores, números consecutivos de 16 a 24. Perfecto. Y simplemente lo ejecuta, no hay ningún lío. Ahora, si quiere hubiera podido poner como concatenado, ¿no? Concatenaciones. Eso es lo de menos. Ahora, aquí viene lo importante. Mire que el punto medio, los puntos medios son básicamente el promedio de los límites. O sea que tiene que coger 15 más 16 dividido 2, 16 más 17 dividido 2, 17 más 18 dividido 2, bueno, etcétera, etcétera. Eso usted lo hace automáticamente en R con una sola instrucción. O sea, usted no tiene que ponerse a hacer uno por uno, no sé qué, no. ¿Qué hace usted? Pues coge los límites inferiores, le suma los límites inferiores y divide entre 2. ¿R qué va a entender? Pues que va a coger el 15 con el 16, luego el 16 con el 17, luego el 17 con el 18. Bueno, así, ¿por qué? Porque son vectores, si usted se da cuenta,
Aquí lo podemos ver veámoslo aquí en consola. Voy a poner LI Enter, voy a poner LS Enter. Si usted se da cuenta, son vectores o concatenaciones de la misma longitud. 15 con 16, 16 con 17, 17 con 18, 18 con 19. Bueno, entonces cuando usted hace la suma, pues la hace 1 a 1 y luego divide entre 2. Y a eso lo voy a llamar YJ. Si usted quiere ponerle marca, hágale, póngale marca. Si usted quiere ponerle, no sé, simplemente Y, hágale, póngale Y. Le voy a poner YJ, como para acordarme que son las marcas de clase. Listo. Y bueno, y ejecutémoslas. Pum. Ahí ya tiene, la vamos a ver en consola, YJ, voy a escribir YJ y Enter. Ahí ya tiene los puntos medios. Ajá. ¿Qué le hace falta? Lo único que le hace falta son las frecuencias absolutas, ¿no? Las frecuencias absolutas. Entonces, esas sí toca meterlas a mano. Aquí están puestas, mírelas aquí. Aquí están las frecuencias absolutas. Voy a copiarlas. Copiar, esto es simplemente copiar la tabla, ¿no? 2, 5, 29, 76, etcétera, etcétera. Las vamos a pegar acá. Profe, una pregunta. Sí. Si tuviéramos el valor de cada uno de los datos, la marca de clase se podría sacar de un promedio. Sí. Digamos que si yo tuviera, eso es una buena observación. Si yo tuviera, digamos, estos 118 datos, pues bueno, uno es libre de utilizar la marca de clase o la forma exacta sería calcular el promedio de estos 118 datos. Si yo los tuviera. Si yo estuviera en esa situación, básicamente estaríamos en el ejemplo que habíamos hecho antes de lo de hombres y mujeres, que es, bueno, si yo tengo los grupos, en este caso dos, bueno, calculo el promedio de uno, calculo el promedio del otro, en lugar de irme con marcas de clase, en lugar de aproximar de esa forma, y vuelvo a hacer la operación. Esa sería la manera exacta de hacerlo, correcto. Y este comentario que me acaban de hacer es básicamente la sexta propiedad. Este comentario que me acaban de hacer es, si yo tuviera los promedios, pues yo podría hacer este cálculo de forma exacta. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es calcular el promedio de cada intervalo, de cada uno de los grupos, y luego multiplicarlo, ponderarlo por la cantidad de individuos en ese grupo. Entonces la respuesta es sí. De hecho sería como la solución óptima, ¿no? De hecho sería como la solución óptima. Pero pues en este caso, como no tenemos, precisamente estamos trabajando con tablas y no tenemos pues esos promedios, pues nos toca así. Excelente observación. Vale, profe, gracias. Muy bien. Entonces, lo siguiente es, bueno, tengo que pasar las frecuencias absolutas, las voy a pasar, ya las pasé, las voy a ejecutar, muy bien. Esto simplemente son la cantidad de individuos en cada intervalo. Y mire que usted casi que ya terminó. Porque, primero, ¿cuál sería el tamaño de muestra real? O sea, el tamaño de muestra de verdad. El tamaño de muestra sería, recuerde que usted puede usar igual o la flechita, lo que a usted le guste más, la suma de NJ, ¿no? Lo que yo le decía hace un segundo. Ahí le da el 450, véalo aquí, ahí le da el 450. Y ya aquí usted tiene dos formas de proceder. Bien sea, saca las frecuencias relativas, saquémoslas aquí. Aquí están, si usted se da cuenta, simplemente estoy copiando. Muy bien. Voy a pegarlas. Entonces, mire, yo puse aquí la suma de NJ, pero pues como ya la definí como N, simplemente voy a poner N, ¿no? No tengo que ponerme a repetir lo que ya hice. Entonces saquémoslas y veámoslas por un segundo. Aquí está, HJ. Súper. En el primer intervalo hay 0.4%, en el siguiente hay 1%, en el siguiente 6%, 16%, 26%, etcétera, etcétera. Si yo quiero el promedio, pues ya lo habíamos hecho en nuestra fórmula. Pues cojo las frecuencias relativas, las multiplico por las marcas y sumo. Es muy fácil de hacer. El promedio sería
cojo las frecuencias relativas, las multiplico por las marcas y luego sumo y ya, y se acabó. Y luego sumo y se acabó. Ahí estuvo. Y esto me tiene que dar 20 más o menos. Sí, 20.01, perfecto. Otra manera, si usted lo quiere hacer de otra manera, la manera alternativa sería, bueno, pues usemos las frecuencias absolutas. Entonces usted diría, cojo las frecuencias absolutas, las multiplico por las marcas, sumo, y al final divido entre el tamaño de la muestra. Claro, básicamente estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, HJ es NJ dividido N. Entonces es factorizar la N, básicamente. Factorizar la N. Mire que da exactamente lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el mensaje fundamental? ¿Cuál es el mensaje fundamental? Primero, no me vaya a decir el promedio de las marcas es la suma de los promedios dividido 9. No. Le toca hacerlo, digamos, a mano entre comillas, o sea, paso a paso. Es decir, no me vaya a ponerse a sumar y ahí. ¿Por qué? Porque usted no tiene datos brutos. Usted no tiene datos brutos. Número uno, eso. Puede que si usted haga esto, le dé algo aproximado, puede que le dé algo aproximado y todo depende de la distribución de los datos. Si es una distribución simétrica, puede que le dé aproximado, pero no, en general eso no está bien. O sea que cuando usted tiene los datos en tablas de frecuencias, usted, óigame bien, no puede utilizar la función min, no la puede utilizar. Esta función min, usted la utiliza cuando tenga los datos sin agrupar, que fue lo que hicimos en nuestro primer ejemplo. Si yo tengo los datos sin agrupar, ahí sí, perfecto. Utilice la función min, que es sumar y dividir. Pero si usted tiene los datos agrupados, o sea, si usted tiene los datos en una tabla de frecuencias agrupados, le toca utilizar la fórmula de datos agrupados. Punto. Eso es. Bueno. Entonces eso de alguna manera finaliza como la forma de calcular el promedio. Los promedios usted los puede calcular ya sea con datos brutos. Juan Camilo, ¿cómo así datos brutos? Pues bueno, datos cuando usted los tiene uno por uno, como hicimos en el ejemplo de las resistencias, ¿no? Si usted tiene los datos brutos uno por uno, sin agrupar, entonces ahí sí sume y divide entre la cantidad de datos, ¿no? Y ahí usted puede utilizar la función min y todo perfecto. Si usted tiene los datos agrupados, le toca utilizar la propiedad 6, siempre. Y bueno, y hemos hecho varios ejemplos. El de hombres y mujeres, el número de hermanos cuando yo tengo una variable discreta, el de la tabla de frecuencias con intervalos. ¿Listo? Entonces, pilas. Diferencie bien siempre cuando es agrupados y sin agrupar. Bueno. Y pues hay un ejemplo extra, pues que en este lo voy a pasar súper rápido, que es el de la media ponderada. Y el de la media ponderada, pues es básicamente lo que hemos venido diciendo desde el principio y es que a veces no todos los valores de la variable valen lo mismo. Entonces el ejemplo típico es cuando usted tiene, digamos, tres valores de la variable. En este caso usted tiene X1 que vale X1, que es un examen que vale el 40%, X2, que es un trabajo que vale el 10%, y una investigación que vale el 50%. Entonces, básicamente, bueno, aquí hay una fórmula general, y es para sacar el promedio ponderado, simplemente multiplique el valor, es una regla de 3, ¿no? Multiplique el valor de cada dato multiplicado por su peso dividido por la suma de los pesos.
Lo que sucede es que en este caso, si usted se da cuenta, la suma de los pesos vale 100%, o 1, ¿no? Entonces, básicamente esa suma de los pesos, pues usted no la tiene que poner, pues porque ya está, digamos, normalizada, pues. Pero bien podría pasar que alguien, en lugar de ponerle porcentajes, a usted le dijeran, en lugar, el primer examen vale 50 puntos, el trabajo vale 20 puntos y la investigación vale 70 puntos. Entonces ahí usted le toca sacar los porcentajes, ¿no? Que es básicamente la función de esta suma. Es decir, básicamente esta suma que usted ve aquí debajo se utiliza para sacar los porcentajes de cada uno de los valores de la variable. Entonces, mi recomendación es, si usted tiene datos que tengan pesos, como en este caso de los exámenes y de las notas, pues primero saque el porcentaje, lo que vale cada valor, lo que vale cada dato, y luego sí calcule el promedio ponderado. ¿Que cómo se calcula el promedio ponderado? Pues fácil. Digamos, para sacar el promedio usted coge el 4.5 por el 0.4, obvio, el 1 que le fue muy mal en el trabajo por el 0.10 y luego el 3.5 por el 0.50. Y al final lo que yo le decía, usted suma, pero esto no es necesario en este caso porque ya están los porcentajes dados, ¿no? Si usted se da cuenta, 0.4 más 0.5 más 0.10 le da 1, ¿no? Entonces no es necesario porque ya están los porcentajes. Entonces ahí le da el promedio. Este es como, básicamente, esto del valor son las frecuencias relativas, ¿no? Básicamente son las frecuencias relativas, literalmente. O sea, esto del promedio ponderado es básicamente otro ejemplo de grupos. El primer examen es un grupo, el siguiente, el trabajo es un grupo y la investigación es otro grupo. Y cada un grupo tiene un peso, una frecuencia relativa. Entonces, el peor error que usted puede cometer es, siempre digo lo mismo y siempre alguien comete el error, pero bueno, es, bueno, fácil, del promedio, fácil. 4.5 más 1 más 3.5 dividido 3. Muy mal, ¿no? Porque si usted hiciera eso, permítame hago esa explicación aquí súper rápido. Y lo digo porque, aunque no me crean, siempre se comete ese error. 4.5, 1 y 3.5. Si alguien me dice, bueno, 4.5 más 1 más 3.5 y todo lo divido entre 3, básicamente, esto está mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente si usted hace esto, lo que está diciendo es que cada nota tiene el mismo valor. ¿Qué valor? Si usted hace esto, le está dando el mismo peso a cada nota. ¿Qué peso? Pues 1/3 a la primera nota por 4.5. A la siguiente nota otra vez 1/3, o sea, por 1. Y a la siguiente nota le está dando otra vez 1/3 por 3.5. Y en ese caso, bueno, 1/3, pues usted sabe que es 33.3%. Bueno, 3. El siguiente, pues bueno, 33.33333% y 33.33333%. Y está mal, ¿no? Pues porque claramente el primero vale 40%, el siguiente 10% y el siguiente 50%. Entonces, pilas con lo de las ponderaciones. Y la forma fácil, y con esto termino mi comentario antes de ir con la mediana, la forma fácil en la que yo siempre me doy cuenta es qué debo utilizar es, lo que yo me pregunto siempre es, y se lo escribo aquí en otro color, los datos, esta es la pregunta que usted tiene que hacerse siempre, ¿los datos son brutos? O sea, uno por uno, o sea, sin procesar, o son agrupados. Esto es la pregunta que usted tiene que hacerse siempre para saber qué fórmula o de qué manera debería usted proceder. ¿Los datos son brutos o los datos están agrupados? Si son brutos, usted está en el mejor de los mundos.
Si son brutos, muy fácil. Pues ¿por qué? Pues porque usted tiene que, ya sabe, utilizar simplemente sumar y dividir, ¿no? O sea, la función min aquí es perfecta. Ah, pero si son agrupados, entonces ahí le toca usar la propiedad, ¿no? Sumatoria desde j igual a 1 hasta m de hj por el promedio de el grupo j. Ah, bueno, este promedio del grupo j puede ser la marca de clase o puede ser o puede ser literalmente el promedio si usted tiene los datos, digamos, para calcular el promedio. Y este NJ es simplemente el NJ, o sea, la frecuencia absoluta sobre N, ¿no? Porque no me va a decir, no, Juan Camilo, es que usted no me dio los porcentajes. Ah, bueno, pero usted los puede sacar, ¿no? Usted los puede sacar. Y esto, pues, básicamente puede ser el promedio o la marca de clase, o bueno, depende, ¿no? Depende. Listo. Eso cierra nuestra discusión del promedio. Muy bien. Para finalizar, entonces, quisiera aprovechar estos últimos minutos para decirles, bueno, recuerde que el promedio, una de las características fundamentales del promedio es que es muy sensible, permíteme lo escribo acá, el promedio, la media, sea con datos brutos o agrupados, eso es lo de menos, el promedio es sensible a datos atípicos, a datos extremos, llamémoslos por ahora extremos. Después le digo qué quiere decir atípicos, a datos extremos. Y el ejemplo que dábamos la clase pasada era, pues imagínese qué pasaría si usted tuviera, vamos a hacerlo aquí, esto es muy ilustrativo, lo de las notas, ¿no? Digamos que dábamos un ejemplo del salario también, pero bueno, piense en el contexto que usted quiera. Tiene tres datos. X1 era 2 millones, creo que lo habíamos escrito así, no recuerdo. X2 era, digamos, 2.5 y X3 era 3 millones. O si quiere pensar en términos de notas, piensa en términos de notas o lo que sea. Bueno, entonces usted le dicen, listo, calculemos el promedio de estos tres datos. Ah, bueno, son datos grupos brutos o agrupados. Ah, bueno, son datos grupos brutos, o sea, simplemente sumo y divido. Y pues en este caso, el promedio, si usted simplemente suma y divide, pues le da, el promedio le da 2.5, ¿no? Fácil. Listo. Ah, lo que decíamos en ese ejemplito la vez pasada era, ¿qué pasaría si yo ese conjunto de datos lo cambio por, digamos, los primeros dos los voy a dejar igualitos, igual que hicimos la vez pasada, pero en el último dato, usted va a poner algo así muy grande. Vamos a poner, supongamos que en lugar de 3, la última persona se gana, voy a exagerar, 20 millones, 20. Listo, 20, punto. Por el motivo que sea. ¿Será que el promedio cambia? Claro, decíamos la vez pasada que el promedio va a cambiar un montón. Entonces, lo que yo tendría que hacer, permítame, lo hago aquí supremamente rápido en R. Lo que yo tendría que hacer, esto es un calculito que ni siquiera me voy a tomar el trabajo de hacer el código, simplemente voy a escribir 2 más 2.5 más 20 y todo dividido 3, ahí está. 8.16, mire cómo cambia el promedio. Entonces decíamos, el promedio es sensible a datos extremos. Cuando usted tiene datos muy pequeños o muy grandes, el promedio se altera muy fácil. La mediana no. Entonces, bueno, ¿qué es la mediana, no? Entonces, la mediana, empecemos por la definición básica. La mediana también se llama percentil 50. La mediana o percentil 50 es el valor que acumula, es la observación o el valor que acumula el 50% de los datos. El 50% de los datos. En este sentido, pues aquí usted va a tener varias opciones. Por eso es que usted aquí ve dos fórmulas así medio raras, entre comillas. Entonces, permítame le explico bien, bien paso a paso qué quiere decir esta fórmula. Y es,
Dependiendo de si el conjunto de datos es par o impar, usted va a calcular la mediana de una u otra forma. Lo primero es que, bueno, para calcular la mediana, que usted ya sabe que se llama mediana o percentil 50, permítame lo escribo aquí. La mediana es lo mismo que el percentil 50, porque es el valor que acumula el 50% de las observaciones de alguna forma. Usted la va a simbolizar así. P sub 50 es una manera de representarla. Y otra manera es así. X, y yo a veces le pongo un moñito aquí. No barra, sino como un moñito. Es otra manera de hacerlo. Entonces, cuando el conjunto de datos es impar, como en este caso, claro, en este caso el tamaño de muestra es 3, ¿no? El tamaño de muestra es 3. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ordenar los datos ascendente o descendentemente. Ordenar los datos. Es lo primero que usted tiene que hacer. En este caso, los datos ya están ordenados, o sea que check. Y luego cuando el conjunto de datos es impar, lo que tiene que hacer es coger la observación que está en la posición n+1 sobre 2. Eso significan los paréntesis. Eso significan los paréntesis. La posición del dato que a usted le interesa. Por eso aquí dice que x sub i entre paréntesis, x sub i entre paréntesis, es la observación en la posición, no la magnitud, en la posición del conjunto de datos ordenados ascendentemente. Entonces, bueno, vamos a verlo. Entonces, ordenados ya están. Ah, listo. Dígame el dato que está en la posición n+1 sobre 2. Ah, ¿cómo así el dato en la posición n+1 sobre 2? Dígame el dato. ¿Cuánto me da n+1? Ah, bueno, n+1, 4 divididos 2. Ah, ¿cuál es el dato que está en la segunda posición? Ah, pues el dato que está en la segunda posición es 2.5. En ambos casos. O sea que la mediana en ambos casos, es 2.5. Si se da cuenta, la mediana en este caso no se afecta, es robusta a datos grandes o pequeños. ¿Por qué? Porque mire que la mediana no, ojo con esta afirmación, la mediana no se basa en la magnitud del dato. La mediana se basa en la posición de los datos. A diferencia del promedio, los promedios se basan en la magnitud de los datos, porque usted suma las magnitudes y divide. En cambio, la mediana va en otra dirección. La mediana lo que dice es ordene y elija el dato que separa el conjunto de datos de 2 en 2. Y aquí me pregunta Ivonne, ¿es necesario que los datos estén organizados? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Es muy buena observación, muy buena observación. ¿Por qué es importante eso, Iván? Porque como la mediana se basa en la posición, entonces tú necesitas que tener los datos ordenados ascendentemente para que tú puedas elegir el que te queda en la mitad. Por eso es que se llama percentil 50. Este 50 hace referencia a 50%. ¿Por qué? Porque tú necesitas el dato que esté en la mitad. En ese sentido, uno necesita ordenar los datos. Por eso es que n impar. Por eso es que el computador va a ser muy importante, porque imagínese si usted tuviera, solamente le voy a poner un ejemplo chiquitico, si usted tuviera 10 datos, ponerse a ordenar a mano 10 datos, ¿quién hace eso? Ya en el taller 3 yo les di una base de datos con 1000 datos. Imagínense ordenar 1000 datos al mismo tiempo, rapidísimo. No, eso no se hace, ¿no? Ahora, ok, ¿qué pasaría si el conjunto de datos fuera par? Ah, bueno, entonces hagamos un ejemplo aquí.
Y mire, y lo voy a, voy a reforzar esto de los datos extremos con un ejemplo más extremo todavía. Mire, x1 igual a 2, x2 igual a 2.5, x3 igual a 20 nuevamente, y x4, voy a exagerar, igual a, pongámosle, 50, algo así súper exagerado. Varios valores de la variable, de pronto ingresos o algo, lo que usted quiera. Y los últimos dos son datos bien extremos. Bueno, ¿será que el promedio me da pequeño, me da moderado o me da muy grande el promedio? El promedio me va a dar gigantesco. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo aquí súper rápido. Sería, permítame lo hago acá. 2 más 2.5 más 20 más 50. Listo, dividido 4. Perfecto. 18.62. 18.62. Perfecto. Ahora, yo lo esperaba y mire lo sensible que es el promedio a los datos extremos. Se crece inmediatamente, se crece con un solo datico, se crece exponencialmente esta cosa, o sea, exponencial en el sentido no del número e, sino de que es muy grande. No debía haber usado ese término para no confundirlos, pero bueno. Se crece de manera muy, muy grande. ¿Qué pasará con la mediana? Bueno, entonces lo que me dice la mediana es, listo, tengo que ordenar los datos. Entonces, ¿los datos están ordenados? Check. Sí, los datos están ordenados. Muy bien. Siguiente. Cuando el conjunto de datos es par. Cuando el conjunto de datos es par, me interesa dos posiciones, la n medios y la n medios más 1. Bueno, cuando el conjunto de datos es par, me interesa la posición n medios y me interesa la posición n medios más 1. Bueno, vamos a ver. N en este caso me da 4. O sea que n medios, ¿cuánto sería en este caso n medios? 4 dividido 2 me da 2. O sea que esta es la posición 2. Entonces en este caso necesito la posición 2, que sería la posición n medios. 4 dividido 2 me da 2. O sea que este sería el x2 en la segunda posición. Y la n medios más 1. Bueno, 4 dividido 2, 2 más 1, 3. O sea que necesito la posición 3 también. Listo, esta es la posición 3. O sea que la mediana, mire lo que dice la fórmula, la mediana es el valor que está en la mitad de esos dos datos. Es coger el dato de la posición n medios y promediarlo con el dato de la posición siguiente, n medios más 1. Entonces, pues fácil, pues ya los tengo, ¿no? Entonces la mediana, va a ser, pues, coja el dato de la segunda posición más el dato de la tercera posición y divídalo entre 2. Listo. O sea que sería básicamente 2.5 más 20 dividido 2. 2.5 más 20, o sea, el valor que esté aquí en toda la mitad. El valor que esté en toda la mitad. 2.5 más 20 dividido 2, eso le va a dar, es la mediana, me va a dar, bueno, voy a escribirlo aquí, 2.5 más, perdón, lo escribo bien. 2.5 más 20 dividido 2. La mediana me va a dar 11.25 tal vez. Creo que sí. 11.25. Perfecto, gracias Isabel. Primera observación. Mire que, claro, la mediana se creció porque le metí una observación gigantesca de 50, eso era natural de esperar, pero mire que no se creció tanto como el promedio. O sea, la mediana es más robusta a datos extremos que se puedan presentar en la base de datos. Entonces, una manera de
saber si hay datos extremos o no en una base de datos, pues es simplemente calcule tanto el promedio como la mediana, y si ambas medidas le dan más o menos igual, pues quiere decir que, número uno, la distribución de los datos es simétrica. Es decir, hay tanto datos, los datos están alrededor de valores tanto pequeños como grandes como en la misma proporción. Y si le da la mediana o el promedio mucho mayor o mucho menor, pues ahí usted se puede dar cuenta dónde están los extremos. Aquí Felipe hace una referencia, ¿esto tiene que ver algo con desviaciones? Bueno, en su momento, digamos que lo relacionaremos específicamente con las desviaciones estándar, y diría que sí, en el sentido de la dispersión y el sesgo que puedan tener los datos dependiendo de dónde estén los extremos. En su momento lo veremos con precisión. Entonces, primer mensaje, la mediana es mucho más robusta que la media, número uno. Número dos, sí, se lo escribo aquí, sí, la media es aproximadamente igual a la mediana o son similares, entonces esto es evidencia de simetría en el conjunto de datos. Esto es una evidencia de que lo voy a escribir mejor, de que la distribución es simétrica. Distribución de datos simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que alrededor tanto de la media como de la mediana, pues porque son aproximadamente iguales, la cantidad de datos es aproximadamente la misma. Aproximadamente la misma. Muy bien. Ahora, hay varios comentarios importantísimos aquí. Primero, claramente no vamos a hacer esto a mano siempre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tengo 100 datos, imagínense mientras los ordeno, mientras, mientras que saco el dato que está en toda la mitad, en fin, como que no. Entonces, a mano no lo vamos a hacer. Segundo, la interpretación de la mediana es bien importante. La mediana es el valor que acumula el 50% de las observaciones. Es decir, por debajo de la mediana está el 50% de las observaciones y por encima de la mediana también, ¿no? Inclusive. Entonces, es el valor que acumula el 50% de los datos y no se basa en la magnitud de los datos. No se basa en la magnitud de los datos. Muy bien. Ahora, si usted tiene datos brutos, como en el dato de las resistencias, permítame, volvemos al ejemplo. Aquí está. Recuerde que aquí tenemos unas resistencias para medir en megapascales la resistencia de una muestra de concretos. Entonces, si usted tiene datos brutos, como en este caso, los voy a copiar, copiar, aquí están. Si usted tiene datos brutos, permítame, voy a R. Si usted tiene datos brutos, de aquí le pongo las resistencias, las voy a llamar X nuevamente, igual que antes. Entonces, voy a ejecutarlo nuevamente. Mire que aquí ya me aparece X. Aquí están los 27 datos. Igual que si yo fuera a calcular el promedio, usted ya sabe que lo único que tiene que hacer es min, ¿no? El promedio de la X. Listo. Ahí está. 8.14. Perfecto. Si usted fuera a calcular la mediana, primero, a ojo no lo vaya a hacer, porque primero los datos no están ordenados. Número uno, los datos no están ordenados. Número dos, pues R lo hace automáticamente por usted, igual que la mayoría de los softwares en estadística. La instrucción es median, y mire, simplemente voy a escribir MD y ya se le completa, ¿sí se da cuenta? Median, aquí están, median. Esta función ordena los datos para usted inmediatamente. Ojo, yo le estoy poniendo X, pues porque el objeto se llama X, ¿no? Pero si usted el objeto lo llama res, por ejemplo, igual que la vez pasada, pues póngale aquí
Póngale aquí res y aquí póngale res, ¿no? Si lo llama Y, póngale Y. No va a pensar que siempre tiene que poner X, depende de cómo se llame el objeto. Y esta instrucción median lo que hace es automáticamente ordenar los datos y elegir el valor de la mitad. Ahora, en este caso tengo 27 datos. 27 datos. O sea que como el conjunto de datos es impar, pues usted ya sabe qué fórmula va a utilizar. Entonces, como el conjunto de datos es impar, permítame le muestro, aquí vuelvo a la mediana, perdón, aquí está. Como el conjunto de datos es impar, pues yo sé que ordena el conjunto de datos y me va a dar el que esté en la posición, a ver, 27 más 1, 28, dividido 2, 14. El que esté en la posición 14, el que esté en la posición 14. Vamos a ver cuál es el dato que está en la posición 14. En este caso, me da 7.7. Mírelo aquí. 7.7. Es el dato que está en la posición 14 después de ordenarlos. ¿Cómo se interpreta? No me vaya a decir, la mediana del conjunto de datos es 7.7. Sí, está bien. La interpretación es el 50% de los materiales, tiene resistencias en megapascales inferiores o iguales a 7.7. Juan Camilo, yo hubiera podido decir el 50% de los materiales tiene resistencias iguales o superiores a 7.7. La respuesta es sí. Como que puede decirlo de ambas maneras. Claro, si tiene el 50% por debajo, pues tiene el 50% por encima, ¿no? Entonces es lo de menos. Ahora, siguiente observación. Mire que el promedio le da de 8.14 y la mediana le da de 7.7. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Lo que quiere decir que el promedio está por encima de la mediana, lo que quiere decir que todavía no hemos hecho, digamos, ningún método gráfico como ningún histograma, ningún diagrama de caja, pero lo vamos a hacer después. Pero simplemente mirando esos dos valores, ¿usted qué concluiría? ¿Será que hay algún par de datos, algún par de concretos con resistencias extremas grandes o pequeñas? Como que hay algún par de concretos que son muy resistentes o muy poco resistentes. Simplemente mirando como esas dos opciones. Bueno, pues si usted ve que el promedio es superior, se jalonó para la derecha como 4 o 5 décimas, 5 décimas de megapascal por encima, que es un montón en estas unidades. ¿Qué vamos a decir? Que cabe la posibilidad de que haya unos cuantos individuos, unos cuantos concretos con resistencias muy superiores a las del grueso del conjunto de datos, ¿no? Y esas observaciones simplemente las hacemos debido a las propiedades que sabemos del promedio y de la mediana, pues porque sabemos que una es más robusta a los datos extremos que la otra. Bueno, esas son las características. Bueno, aquí estaba el ejemplo de las resistencias. Ahí está. Hay otra manera. Esto me faltó. Hay otra manera de calcular la mediana y es con esta función quantile. Se la escribo aquí. Quantile, de quantil, con N, quantile. Y es, usted puede poner el objeto y luego pone props, esto es de probabilidades, igual a 0.5. Recuerde que la mediana también se llama percentil 50. Percentil 50, eso viene de 50%. Hay una relación probabilística por ahí que no vamos a discutir en este momento. Entonces, otra manera de calcular la mediana es con la función quantile y tiene que poner props igual a 0.5. Vamos a ver que da lo mismo. 7.7. Y aquí le sale el 50%. Esto se lo digo para que cuando trabajemos con otros percentiles, que no sea el 50, usted ya sepa qué tiene que hacer. Aquí en el script, finalmente, antes de darles el breakcito para antes del quiz,
Si usted quisiera ordenar los datos, existe esta función sort. Sort es ordenar. Entonces, si usted quisiera ordenar los datos, pues aquí lo puede hacer. Y le pone decreasing igual a false, si usted lo quiere hacer en orden ascendente, ¿no? Si usted lo quiere hacer en orden descendente, pues pone decreasing igual a true y ya. Es como lo mismo. Pero no es que lo tenga que hacer, no. ¿Por qué? Porque usted sabe que la mediana es median o sabe que quantile también le sirve. Si quiere ponerse a sacar, a ordenar los datos y todo eso, pues hágale. Pero pues, si quiere ordenarlos por algún motivo, pues ahí ya tiene la rutina. Ahora, si yo tuviera un conjunto de datos de, no sé, 27 observaciones como esta, pues bueno, me pongo en la labor de ordenarlos, listo. Pero si tengo 1000 datos, no, yo para qué me pongo a ordenar eso, más bien de una median o quantile. Estas dos rutinas se utilizan cuando usted tiene los datos brutos, pilas, brutos, uno por uno. Igual que min, si tiene los datos brutos. Si tiene datos agrupados en tablas, ahí estas funciones no le sirven. Se lo escribo aquí y con eso termino. Sí. Si usted tiene los datos brutos, usted puede confiar en R con la función min, con la función median o con la función quantile, cualquiera de los dos. Si tiene los datos agrupados, no. Si tiene datos agrupados, no utilice esas funciones, le toca utilizar otra cosa. Si tiene los datos agrupados, no haga esto, no lo haga. Toca utilizar otras funciones. ¿Cuáles? Ah, bueno, en el caso del promedio ya lo vimos, ¿no? En el caso de la mediana todavía no. Bueno, los dejo. Esto fue todo por hoy. La próxima vez vamos a seguir trabajando con las medidas de tendencia central. Muchas gracias.